Bueno, cómo no. Bueno, mira, la bioética es una disciplina que ya tiene unos cuantos años, debe tener, la bioética es una disciplina que tiene alrededor de 3 o 4 décadas. La bioética se inicia como una necesidad de preguntarse, en términos de reflexión sobre los principios morales, cómo influyen, digamos, en el campo de la ciencia de la salud y de la medicina en particular. Mm, Este, la bioética surge justamente como para dar respuesta a esos dilemas que se presentan o que se presentaban en aquel momento y que se siguen presentando. Dilemas que tenían que ver, por ejemplo, con los inicios de la vida, con los finales de vida. Y también ahora creo que la bioética tiene un gran desafío frente a todas estas tecnologías disruptivas que plantean digamos, un cambio en el escenario totalmente novedoso, ¿no? sí. Entonces, yo creo que la bioética en relación a la tecnología y en particular a lo que es inteligencia artificial tiene mucho que decir. Ahora te cuento algunas de las cosas que se están haciendo, que se hicieron, Mm, porque justamente digamos, los avances de la inteligencia artificial en medicina requieren tener un marco regulatorio de determinados principios y valores que orienten el desarrollo, digamos, del avance de todo lo que es investigación en manejo de datos y en inteligencia artificial. Eh, Ahora, lo que yo te puedo decir, digamos, el aporte más significativo que hizo la bioética en relación a la inteligencia artificial es un documento muy importante del 2021, que es la recomendación, quizás lo hayas visto, es la recomendación sobre ética e inteligencia artificial de la UNESCO. Es el primer instrumento internacional vinculado a la bioética que indica algunos principios orientadores, algunos valores y también establece algunas responsabilidades a los estados en cuanto a las regulaciones necesarias para el desarrollo de todos los procesos de inteligencia artificial. Creo que es un documento, me parece que de consulta permanente, poco conocido realmente, sí. pero yo creo que UNESCO está avanzando bastante ahora en tratar de hacer conocer cuáles son los principios, los valores y las recomendaciones éticas sobre la inteligencia artificial. Ahora bien, en el campo de lo que es concretamente la medicina, Sí. no es que es un tema que se viene, sino que se viene desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, hace unos cuantos años Google, por ejemplo, hizo un acuerdo con el NIH en Estados Unidos, donde, por ejemplo, ellos tomaron millones de imágenes para, por ejemplo, promover y favorecer el estudio, por ejemplo, de afecciones asociadas a patologías de la retina, en donde esos sistemas de inteligencia artificial permitieron detectar con mayor precisión que oftalmólogos calificados la presencia de patologías asociadas por ejemplo, a la diabetes o a enfermedades avanzadas en cuanto a patologías oftalmológicas. Mm, Hoy ya tenés, por ejemplo, que un sistema de inteligencia artificial reconoce, por ejemplo, más de 14 ritmos cardíacos con mayor precisión que cardiólogos certificados. También se usa mucho el tema de imágenes e inteligencia artificial en medicina, por ejemplo, en dermatología. En dermatología vos te encontrás con que estos sistemas de reconocimiento de imágenes permiten diferenciar tumores benignos y malignos con la misma o con mayor precisión que dermatólogos calificados. Entonces, mm, un poco el acecho, el fantasma, es que algunas especialidades médicas es probable que en poco tiempo desaparezcan, digamos, en manos de estos sistemas de inteligencia artificial que pueden, digamos, diagnosticar con mayor precisión, ¿viste? Eso, digamos, es un poco la discusión que se están dando hoy. En pandemia, por ejemplo, algunos sistemas de inteligencia artificial permitieron generar, a través de lo que es reconocimiento facial, especialmente en países, digamos, donde la autonomía o los derechos humanos no están muy garantizados, sí. como China, Shanghái, Singapur, hacer cuarentenas, digamos, verticales, horizontadas, para establecer un sistema de vigilancia epidemiológica a través del reconocimiento facial. Entonces, estos un poco son los dilemas que se están presentando hoy. Yo, uno de los autores que más sigo y que me parece que con más precisión desde el campo de la filosofía, ¿no? Sí. Advierte sobre los riesgos de la inteligencia artificial es Eric Sadin. Eric Sadin, seguramente, si no tenés, yo después te mando biografía sobre él.
Sí. Eric Sadin es un pensador, un filósofo contemporáneo francés, que él habla un poco sobre los riesgos de la inteligencia artificial en general, ¿no? Él plantea que la inteligencia artificial es una suerte de un nuevo tecnoliberalismo, ¿no? Y él habla sobre que el riesgo del avance, digamos, del avance inusitado de la inteligencia artificial, es lo que dice que provoca una suerte de organización algorítmica de la existencia, es decir, donde los sistemas de inteligencia artificial te permiten a vos establecer preferencias sin que vos tengas posibilidades de analizarlo críticamente, ¿no? Él dice que es una especie de pulverización de la autonomía, donde, qué sé yo, yo salgo ahora después de charlar con vos, voy al hospital y me dicen, anda por este camino, anda por allá, anda por acá. Voy a ver una película y me dicen, te conviene ver estas películas, Nacho, que son de acuerdo a tu preferencia. Sí. Voy a poder comida y me dicen, pedite esto que te va a gustar más. Entonces, un poco lo que plantea él es la suerte de organización algorítmica de la existencia. Y yo creo que ese es uno de los riesgos, digamos, más peligrosos, ¿no? Pero ¿no crees que eso responde también a, o sea, en la medicina, la inteligencia artificial no responde anteriormente a un sistema que el médico no se puede ocupar del paciente de manera prolongada, digamos, porque tiene que atender una cantidad de pacientes muy grande por día, y no responde también un poco a eso el implemento de la inteligencia artificial en la medicina? Yo creo que la inteligencia artificial puede ser una herramienta, como cualquier herramienta, un martillo, vos lo puedes usar para romperle la cabeza a un vecino molesto, o el Sí. mismo martillo lo puedes usar para construir un banco, para sentarte a charlar con él amistosamente sobre lo que los define, lo que los desune. Pero, a ver, yo creo Watson ya decía, Watson, unos creadores de IBM hace muchísimos años atrás, decía, las máquinas no nos van a poder reemplazar, lo que pueden hacer es darnos más tiempo para evitar esas actividades, como decís vos, repetitivas, autónomas, y nos pueden dar la posibilidad de tener más tiempo para pensar. Yo lo que creo es que en una relación médico-paciente hay dos aspectos que son fundamentales, que son la presencia, el contacto y la escucha. Entonces yo lo que creo es que un sistema de inteligencia artificial, espero, ¿no?, que nunca pueda reemplazar esas relaciones, ¿viste?, interpersonales, donde hay un encuentro, donde hay posibilidades de escucha, porque frente al fantasma, digamos, del dominio de las máquinas por las personas, hay habilidades humanas que yo estimo y espero que no van a poder ser reemplazadas. Una de ellas justamente es el sentido ético, la valoración crítica sobre los principios morales, y otra es el sentido de compasión, ¿no? Compasión no en el sentido de lástima, de misericordia o de piedad, sino ese sentimiento de apertura o de sensibilidad frente al sufrimiento ajeno, viste, seguidos de un deseo de querer ayudar y aliviar a esa persona. Sí. Y en este punto yo creo que es donde la inteligencia no va a poder suplir a las personas, pero sí, yo creo que hay que comprenderla en términos aristotélicos, es decir, en un justo medio, utilizarlas, digamos, de alguna forma poder decir que tenemos que ser amos y no esclavos de la tecnología. Mm. Entonces, si a vos te sirve sistema de inteligencia artificial que te permitan condensar datos, porque vos fíjate que después de la pandemia, el 2020, la ley de Moore se pulverizó. La producción médica y científica se reproduce cada 72 horas. Antes era cada 5 años. Entonces, ninguna médica, ningún médico van a poder estar actualizados con ese cúmulo de información. Entonces, ahí es donde yo veo que la inteligencia artificial puede ayudar, digamos, a comprender y a sistematizar la magnitud de datos, pero nunca reemplazar digamos, esa actitud interpersonal que se requiere y es necesaria en un encuentro tan humano como es entre dos personas que se necesitan mutuamente, ¿viste? Y lo que vos mencionabas del documento de la UNESCO, eh, eso tiene algo, o sea, es un documento, digamos, es una guía, pero en los países no tiene ningún tipo de legislación, digamos. Bueno, es una buena pregunta. Es una recomendación. Como toda recomendación, no es un instrumento, digamos, del derecho internacional de derechos humanos que te obligue como Estado, como una convención o como un tratado, por ejemplo, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sí. Pero es una recomendación que tiene mucho peso
porque también obliga a los estados a presentar informes, no me acuerdo si eran cada 4 o 5 años, sobre cómo van siendo los procesos de implementación de los sistemas de inteligencia artificial en todos los estados. Entonces yo creo que, más allá de técnicamente lo que se denomina soft law o derecho suave, es una recomendación que tiene impacto y debe tener impacto en las políticas públicas vinculadas, y mucho más en salud, en todo lo que es salud digital y en medicina. Y yo creo que eso es un elemento, un instrumento que debe tenerse presente, ¿no? Y acá en Argentina, en cuanto a legislación de relación de medicina y inteligencia artificial, ¿cuáles son cuál es el estado de, si hay algún tipo de legislación, digo, o es todo muy reciente? ¿Cómo es cómo está ese escenario, digo? Bueno, Manuel, el escenario normativo actual, no hay digamos, una regulación específica en cuanto a inteligencia artificial. Hay, digamos, normas que aplican tangencialmente. Yo te podría decir que una norma que aplica puede ser la Ley de Protección de Datos Personales, porque uno de los riesgos también de la inteligencia artificial es digamos, la pulverización de la confidencialidad, de la intimidad, cuando los datos de salud se dan, digamos, a conocer en forma así liberalizada. Entonces, a pesar de que no hay una legislación especial, específica sobre IA me voy a referir a inteligencia artificial, ¿no? Para hacerlo Sí, más sí, simple, sí, sí, sí. pero la ley de protección de datos personales, algunas regulaciones que están en la ley de derechos de los pacientes, que es la ley 26.529, algunas disposiciones del Código Civil que establecen especificaciones sobre consentimiento informado, sobre confidencialidad, sobre intimidad, en las relaciones médicas aplican, digamos, de modo tangencial. Pero insisto, yo creo que a pesar de que no hay una regulación expresa, yo creo que la recomendación de UNESCO es un elemento que hoy tenemos y que debería ser útil y debería ser aplicable, ¿no? Y desde la bioética, ¿se plantean van a ser los desafíos a futuro, digamos, en cuanto a la IA? Sí, 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 totalmente. En cuanto a IA, los desafíos desde la bioética son varios. A ver, en primer lugar, un tema clave es el tema de la protección de datos, el tema de confidencialidad, el tema de intimidad. Y otro tema desde el punto de vista de la bioética es un tema clave que lo plantea también la recomendación de UNESCO, es el tema de la transparencia. Sí, ¿Qué quiere decir la transparencia? Vos sabés que los sistemas de inteligencia artificial tienen especialmente lo que es deep learning, aprendizaje profundo y todo lo demás. Ahí hay un tema, es que lo que se denomina la caja negra. Es decir, vos podés hacer un input de datos, te dan un resultado, pero lo que no sabes es cómo el sistema de inteligencia artificial arribó a ese resultado. Entonces, lo que se requiere ahora en este principio de transparencia es que pueda ser accesible cómo los sistemas de inteligencia artificial, de IA, arribaron a esas conclusiones. Eso es un poco lo que se denomina caja negra y la necesidad desde el punto de vista de la bioética de tener transparencia a esos sistemas. Es decir, que podamos saber cómo esos sistemas arribaron a determinadas conclusiones. pero, Otro tema también que, sí, no, perdón, pero sí, 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 sí. no, 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 decime, hermano, decime. No, porque esa caja negra tiene que ver que la IA llegó a cierta conclusión eh, mediante datos de pacientes, digamos, a eso se refiere, o sea, con historia Sí, sí, clínica de claro. pacientes. Sí, sí, accede a datos diagnósticos, ensayos clínicos, y millones de cantidad de datos. El tema de la caja negra es que no se sabe cómo pueden arribar a determinadas conclusiones. Entonces, lo importante es saber cuáles son los mecanismos de interpretación y de aplicación para llegar a esos resultados. Por eso se denomina caja negra. Muchas veces no se saben cuáles son los procedimientos por los cuales se llega a esos resultados. Entonces, el principio de transparencia creo que es clave. Otro principio que también es muy importante es la supervisión. Es decir, el principio de supervisión, Manuel, significa que todos estos sistemas deben estar siempre supervisados por humanos, por personas, para evitar que esto, digamos, tenga, digamos, una suerte de reproducción autómata en donde no haya una supervisión humana. Y esto lleva a otro principio que también es fundamental, que es evitar los sesgos de reproducción. Vos sabés que los sistemas de inteligencia artificial se nutren de datos y esos datos son incorporados por personas. Entonces, allí, por ejemplo, te cuento un caso
en una universidad de Estados Unidos, un sistema de inteligencia artificial suplantó al personal administrativo que realizaba los criterios de admisión en una universidad. Cuando se demostró la eficacia, se demostró que tiene una Perdón. eficacia del... Mm, mm. ¿Sí, me escuchás? Sí, 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 pero te escucho, sí, sí. Te decía que este sistema de admisión de inteligencia artificial a universidades americanas tenía una eficiencia del 95%, pero después demostraron que tenía sesgos de reproducción de discriminación. Por ejemplo, en la admisión había sistemas de sesgos de discriminación, por ejemplo, a población negra y a mujeres. ¿Cuál es el tema? Que justamente la reproducción histórica de los datos se hacía con las personas que habían realizado justamente esos sistemas de admisión ya imbuidos con temas de discriminación y de estigma, ¿entendés? Otro de los problemas, también y en medicina pasa mucho, es la confusión entre causalidad y correlación. ¿Qué quiere decir esto? Te lo cuento con un caso concreto que es fácil de interpretar. Hay un estudio que dice que las personas en Estados Unidos que tienen un Mercedes-Benz tienen mejores condiciones de calidad de vida y mayor sobrevida. Entonces, si vos esto lo correlacionás de forma crítica, decís, bueno, yo vendo todo lo que tengo, vendo mi casa, vendo mis riñones y me compro un Mercedes-Benz, seguramente lo que vas a tener es mayor padecimiento en términos de salud y menores condiciones de vida. Entonces, este es otro de los temas que hay que tener presente, la confusión entre causalidad y correlación. No sé si me expliqué bien. Me había silenciado. Sí, el tema de que, en definitiva, la IA, en cierto punto, se libera de las personas y está programada siempre con un sesgo, digamos. Claro, porque el sesgo lo producen las mismas personas que alimentan, ¿eh? Sí, Lo que es deep learning, aprendizaje profundo, se alimenta con datos que ya tienen un sesgo previo. Otro de los temas, Manuel, que desde el punto de vista de la ética preocupa y que tiene que ver con una perspectiva más de justicia social, es lo que se llama la brecha digital, ¿no? Es claro. decir, esto también podría provocar una discriminación entre aquellas personas que tengan, digamos, habilidades digitales, acceso a Internet, y aquellas que no las tienen. Vos sabés que todos nosotros, yo soy un hombre mayor, nosotros somos, digamos, no somos nativos digitales como ustedes. Entonces yo creo que lo que es necesario es acompañar todos estos sistemas con una suerte de alfabetización digital, es decir, que todas las personas también puedan tener acceso a todas estas nuevas tecnologías para evitar también discriminación en términos etarios, en términos de pobreza también, ¿no? Porque yo creo que el tema de la pobreza es un tema también que hay que tenerlo en cuenta con IA, básicamente considerando lo que es la brecha digital, Manuel. Y vos, Ignacio, vos, o sea, al margen de las instituciones y del debate global, digamos, que hay con respecto a este tema, ¿vos cómo ves que va a evolucionar la IA? No, mira, yo creo que, a ver, yo soy, digamos, patológicamente optimista, ¿no? Siempre Sí. pienso que, que todo puede utilizarse para bien, pero también hay que estar alertas a que esto no reemplace la presencia humana, ¿no? Es decir, yo creo que ese es el principal sesgo, el principal riesgo, ¿viste? Yo creo que, eh, digamos, te lo voy a poner en términos aristotélicos, ¿viste? Que Aristóteles siempre hablaba de justo medio, ¿no? De la prudencia. Yo creo que aquí es clave, digamos, ni tecnofobia ni tecnolatría, ¿no? Yo diría tecnosabiduría, utilizar un punto medio. Yo creo que aquí la clave es que tenemos que ser amos y no esclavos de la tecnología. Esa para mí sería la síntesis, Manuel, de lo que yo siento y pienso. Bueno, Ignacio, era eso. A ver, mira, eh, acá tengo anotadas algunas preguntitas que me hice, pero eh, creo que ya fueron contestadas a lo largo de la charla. Así que bueno, no sé si querés agregar algo más y si no, ya
ya estaríamos. Es un debate No, muy no, grande, ¿no? Manu, Es inabarcable en un punto porque es todo tan sí, reciente y todo tan vertiginoso y tan global, ¿viste? Que sí, uno lo y abruma, acá el pero quilombo, claro, el quilombo que tenés, Manu, es que en este momento podés sufrir lo que yo llamo el síndrome de infoxicación, ¿viste? Es decir, con el quilombo de tanta información, ¿viste? Te termina abrumando, como bien vos decís. sí.